Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Eli y empezamos con la sesión del contenida en el módulo 3 del presente curso de especialización. En la sesión anterior hemos conversado, culminado el tema de remuneración, conceptos no remunerativos. Hemos analizado a fondo y con claridad el tema de asignación familiar. Espero no tengan dudas sobre ello. Y hola Luis, hola Frank, hola Jocelyn, ¿cómo están? Y el día de hoy, finalmente en la sesión anterior, vimos algunos aspectos de manera general respecto a la CTS, ¿correcto? Veamos, nos quedamos... Ok, hablamos del periodo computable, de la remuneración computable y del tiempo laborado. Hola Rosa Isabel. Buenas noches. Entonces, para recordar un poco sobre la CTS, es un beneficio social que se paga de manera periódica. Las fechas de pago son los primeros 15 días de noviembre y los primeros 15 días de mayo. El periodo computable es la que se paga en mayo es de octubre a abril de cada año. Y la que se paga los primeros 15 días de noviembre se devenga de mayo, del 1 de mayo al 31 de octubre. ¿Correcto? Entonces es el periodo computable. Entonces, para yo tener derecho como trabajador a ese beneficio social, es necesario que labore todo ese periodo. O en todo caso, labore de manera proporcional, para que mi pago sea proporcional. ¿Cuáles son los requisitos? O en todo caso, ¿qué sectores no les corresponde el pago de la CTS, de este sector? En primer lugar, las microempresas. Las empresas que están registradas, ojo, no hablo no hablo de acogimiento en un régimen especial como microempresa a nivel tributario. Eso es el aspecto consulat, el aspecto tributario. Me refiero al acogimiento a un régimen especial laboral, que lo pueden hacer ingresando a la página web del Ministerio de Trabajo y procediendo con seguir las instrucciones de la plataforma virtual para el registro de empresas como microempresa. Entonces, una microempresa no tiene la obligación legal de pagarle a sus trabajadores la CTS. No está cargada con dicho concepto o costo laboral la empresa considerada o acogida al régimen de microempresa. Hola, Rosa Isabel. El tema de construcción civil, sí les corresponde el pago de la CTS, pero si mal no recuerdo está incluida en su remuneración diaria, por la misma calidad especial que tiene esa remuneración diaria, ese jornal. Es lo mismo que sucede con el régimen agrario, que es un régimen que se aparta un poco de los parámetros generales de forma de pago. Ya no se paga la CTS en el régimen agrario en el 15 de cada mayo y de cada noviembre, sino que en la CTS se paga de manera mensual, está incorporada dentro de la remuneración que se le paga al trabajador, corresponde con la última modificatoria a un 6.90% de la remuneración que percibe el trabajador. O sea, es un porcentaje que se le añade. En otras palabras, el Estado lo que hace es prorratear. Lo que se paga en 6 meses, se paga en un mes, ¿no? Y se prorratea. Los trabajadores CAS no reciben CTS. Y bueno, otra pregunta. Ok, el tema del interés legal lo puedes encontrar, Luis, en la página del BCR. En la página del BCR encuentras una
una calculadora donde tú señalas cuándo era la fecha de pago, era hasta el 15, y de cuándo o en todo caso, si me hablas de liquidación, cuándo fue la fecha de liquidación, las 48 horas que tienes de cese, y a partir del tercer día empiezas a computar la fecha hasta la fecha de pago, después de 10 días, por ejemplo. Y ahí se generan los intereses legales. Pero todo eso lo pones en la calculadora del Banco Central de Reserva, en la página web. En la boleta de pago, Rosa Isabel, no es necesario consignarse en la boleta, sino en una retención. Si me hablas del sector de construcción civil, sí. Si me hablas de régimen general, no. No es necesario. Para eso tú le puedes informar a través de una liquidación de CTS que se le entrega al trabajador en vez de una boleta de pago. De acuerdo. Entonces, ya quedó claro que están excluidos de este beneficio social los trabajadores de una microempresa. Perdón. Perdóname un segundo. Bien. Perdóname, estaba viendo la ubicación de mi celular que no lo tenía. Ok, entonces, se excluyen el pago de la CTS para los trabajadores que laboran en una microempresa debidamente acreditada, y los trabajadores a tiempo parcial, los que no trabajan 4 horas a más, es decir, los que trabajan menos de 4 horas. Esos trabajadores se encuentran exentos y régimen agrario, propiamente dicho, corresponde el pago de manera prorrateada mensual. Por tanto, no les corresponde el pago de manera semestral, sino el pago prorrateado con un porcentaje del 6.90%. Ahora bien, lo importante en este aspecto es que un requisito incondicional para que un trabajador perciba la CTS es que tenga por lo menos un mes de trabajo, ¿correcto? Un mes de trabajo. Si es que no tiene un mes de trabajo, entonces no le corresponde el pago de la CTS, sino que estos días trabajados se acumulan para el siguiente semestre. Me explico. Por ejemplo, yo ingresé a trabajar en una empresa el 20 de octubre, ¿correcto? El 20 de octubre del 2019. Mi CTS se me paga, tienen hasta los primeros 15 días de noviembre. Corresponde al periodo mayo a octubre. Yo ingresé el 20 de octubre. Es decir, de los 6 meses solamente he trabajado 10 días, o 11 días. Entonces, en ese caso, a mí no mi empleador no me debería depositar la CTS, sino que yo debería esperar hasta el siguiente periodo, que es de noviembre a mayo del 2020, para que me deposite la CTS de los 6 meses más el monto de la CTS por los 11 días trabajados pero no pagados. Es decir, voy a recibir un adicional. Pero eso solamente sucede en el caso excepcional en el cual no cuente con un mes de trabajo dentro del periodo de materia de cálculo de la CTS. Rosa Isabel, a ver, el tema de régimen agrario, si lo planteas de esa manera para que el trabajador tenga conocimiento, efectivamente se deposita. Se consigna en la boleta, es lo que yo recomiendo. Ahora, régimen general simplemente no se consigna en la boleta, pero se entrega una hoja de liquidación de CTS, donde está todo el cálculo que se hace para que el trabajador deposite. E incluso el trabajador lo que puede verificar es en la hoja de liquidación, monto depositado, e ir al banco de su preferencia y verificar cuánto le han abonado en ese periodo para ver si coincide. Con eso puede cerciorarse, no hay ningún problema. Entonces, seguimos.
¿Qué sucede, señores, si es que la CTS ¿Qué sucede si es que yo no llego a completar los 6 meses de trabajo para el pago de la CTS, pero porque el vínculo laboral se extinguió días antes? Por ejemplo, yo sigo trabajando para mi empresa. Imagínense, para la CTS de mayo del 2020, yo trabajé hasta fines de febrero del 2020. Entonces, en mi liquidación me van a tener que pagar la gratificación, la CTS trunca, por justamente el periodo laborado, que sería sería noviembre, diciembre, enero, febrero, por 4 meses, 4 de los 6. El pago es proporcional por los meses laborados. Y respecto a los días, por ejemplo, si trabajé hasta el 25 de febrero, serían 3 meses y por 25 días. Eso es lo que se llama CTS trunca. Ok, el tema de construcción civil en sí les correspondería a la CTS y esta se encontraría inmersa dentro de la remuneración. Es similar al régimen agrario. El hecho de que COSAPI señale que no le corresponda no significa que sea algo legal o que esté señalando de acuerdo a la norma. Bien. Bien, acabo de confirmar el dato que que te he proporcionado, y efectivamente los trabajadores de construcción civil sí les corresponde el pago de la CTS en la medida de un porcentaje de su remuneración básica, que es el 15% de la remuneración básica, y eso tiene que estar detallado en su liquidación, no de manera mensual, en su liquidación, cuando culmina el vínculo laboral, sea por la culminación de la obra. Bien, ya tenemos en cuenta Bien, vemos preguntas. Deberían de entregarle liquidación, sí, efectivamente, para un aspecto informativo. Bien, entonces ya tenemos claro qué es la CTS, ya tenemos claro quiénes están incluidos, el periodo de pago, y vamos a tomar en cuenta, vamos a ver acá, ya vimos la primera variable, que es el periodo computable, ya ustedes lo saben, y vamos a ver cuál es la remuneración computable, la segunda variable. Entonces, primero deben tomar en cuenta todo lo que hemos conversado sobre remuneraciones y lo que ustedes han visto sobre remuneraciones en el módulo 2, con nosotros facilitadores. Entonces, para poder saber cuál es la remuneración computable en la CTS, primero se debe de tomar en cuenta la remuneración principal, es decir, la remuneración básica. La remuneración principal puede dividirse en dos. Es una remuneración fija o una remuneración variable. Una remuneración fija es, por ejemplo, que a mí se me pague como básico la remuneración mínima vital ascendente a 930 soles. Una remuneración variable es, por ejemplo, el pago de comisiones.
este tipo de remuneración variable puede ser mixta o pura. Pura porque mi remuneración está contemplada netamente con comisiones, no recibo un básico. Y la mixta es que yo recibo un básico, que no necesariamente tiene que ser la remuneración mínima vital, pero aparte del básico recibo comisiones, con los cuales supero el mínimo vital, dependiendo del desempeño del trabajador. ¿Correcto? Entonces, primer punto, remuneración computable. Definitivamente tengo que verificar cuál es la remuneración principal y cuánto gano. Puede ser una remuneración básica, fija o variable. Luego, remuneraciones complementarias. ¿Cuáles son las remuneraciones complementarias? Según la parte de remuneraciones que han visto. Las remuneraciones complementarias son, por ejemplo, las horas extras al 25, al 35%, algún bono que se haya percibido con regularidad, trabajos en feriados, trabajos en descanso semanal obligatorio no compensado. Esas remuneraciones complementarias que no son principales, pero que se han percibido por parte del trabajador, deben sumarse para el cálculo de los beneficios sociales. En este caso, para el cálculo de la CTS. Por ejemplo, también tenemos como una remuneración complementaria la asignación familiar, porque es un concepto remunerativo. La movilidad como condición de trabajo no se incorpora como, es un ingreso, pero no es un concepto remunerativo y por ende no se toma para el cálculo de los beneficios sociales. Entonces, yo lo que voy a hacer es analizar mi periodo computable, cuál es mi periodo computable, y en base a eso voy a verificar cuál, o en todo caso, qué montos o qué conceptos he percibido durante esos 6 meses. Teniendo claro ello, yo voy a saber cuál es mi periodo computable y cuál es mi remuneración, mi remuneración computable. Guarmaca, ¿cómo estás? Buenas noches. Cualquier bono no. Tiene que ser un bono que en todo caso se pague con regularidad. Es por eso que las remuneraciones complementarias deben de cumplir con un requisito. Ese requisito es el principio de regularidad. ¿Qué quiere decir? Que las horas extras, el trabajo en feriado, el trabajo nocturno, por lo menos deben de percibirse deben percibirse por lo menos 3 meses de manera continua o discontinua. Es decir, de manera seguida o no seguida, ¿no? ¿Dentro de qué periodo? Dentro de los 6 meses, que es en la materia del periodo computable. Es decir, si quiero averiguar la CTS que se paga en mayo, yo tengo que analizar qué percibió el trabajador durante el periodo noviembre 2019 a abril 2020. Dentro de esos 6 meses, si el trabajador percibió, por ejemplo, horas extras solamente en diciembre y en enero, entonces no corresponde sumar dichos conceptos a la CTS, porque no cumple con el principio de regularidad. Ahora bien, en caso que lo cumpliera, porque el trabajador, por ejemplo, recibió horas extras o hizo horas extras en diciembre, en enero y en marzo, cumple con el principio de regularidad porque los ha percibido durante por lo menos 3 meses de manera discontinua, diciembre, enero y marzo, pero discontinua los ha recibido 3 meses. Por tanto, la forma de incorporar una remuneración complementaria dentro de un beneficio social o para determinar el cálculo de un beneficio social como la CTS, lo que se tiene que hacer es proceder con sumar cada uno de las horas extras generadas tanto en diciembre, enero y febrero y dividirlas entre 6. Se le tiene que sacar un porcentaje, se le tiene que sacar un promedio. Por ejemplo, si recibió 100 soles en diciembre, 100 soles en enero y 100 soles en marzo, yo lo que hago es divido 300 entre 6. Y a ese resultado
correcto, que son 200, si mi cálculo no me falla. A ese promedio le corresponde el pago. Voy a activar la calculadora. Ok, le corresponde un promedio de 50 soles. Mis cálculos están errados, sí. 50 soles. 300 entre 6. Le corresponde 50 soles porque es el promedio. Entonces, quiero hacer un cálculo. Todos tienen un lápiz y un papel para tener a la mano, por favor. Necesito hacer un cálculo como ejemplo de CTS. Correcto, yo le voy a brindar los datos. Les voy a brindar los datos para que puedan darme la respuesta. ¿Sí? ¿Me pueden escribir el chat si está todo listo? Perfecto. Bien. Bien, este lo hemos mencionado. Esto es, por ejemplo, lo que me preguntaban sobre la constancia. ¿Cómo voy a saber si le depositan? Entonces, ese es un ejemplo de una liquidación por tiempo de servicios que se le entrega al trabajador. Que se le entrega al trabajador para que tenga conocimiento de cuánto es lo que se le abona. A ver, Isabel pregunta, ¿qué pasa si a un trabajador no se le paga bien las horas extras? Pero en primer lugar, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres con que no se le paga bien? Les correspondía 200 soles, pero se le pagó 100. A eso hace referencia. Dice, pero estas no se pagan. Es decir, aparte de no pagarse bien, no se toma en cuenta. Lo que se paga mal, no se está tomando en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales, ¿no? O la CTS. ¿Qué pasaría? Si la trabajadora o trabajador denuncia ante la SUNAFIL podría imponer una multa a la empresa y al mismo tiempo le podría ordenar el pago de la CTS. Si no, te puedes ir al Poder Judicial, si es mucho el periodo que no te ha pagado o no te ha pagado adecuadamente, puedes presentar una demanda ante el Poder Judicial y solicitar una demanda de reintegro de beneficios sociales. No le han entregado al familiar que le dio no entiendo. No entiendo, dice Rosa. No le han entregado al familiar. ¿Qué le digo ese documento? ¿Le entregaron? ¿No le entregaron? ¿Seguimos en construcción civil o ya estamos en régimen general? O cualquier otro régimen. Si no le han entregado, puede solicitarlo. Si no, no se lo entrega el empleador, SUNAFIL. Ok, el documento tiene que solicitarlo, si lo tiene que solicitar al empleador. Si el empleador no se lo otorga, entonces tiene que irse a la SUNAFIL para que tenga certeza de que efectivamente están pagando adecuadamente los beneficios sociales. En este caso, la CTS puntualmente. Bien, entonces, quiero que apunten cuál es el cálculo, la forma de cálculo de la CTS. Es remuneración, que CTS es igual a remuneración computable entre el periodo computable, en este caso, el periodo computable de la CTS, si bien es cierto, yo he mencionado que son 6 meses, por ley, la forma de cálculo es entre 12. Si no, sería equiparable a la ratificación. Entonces, es remuneración computable entre 12 por el tiempo de servicios. ¿Correcto? Esa es la fórmula de la CTS.
O puede ser remuneración computable entre 360 días por los días trabajados, totales. ¿No? Ya no diferenciamos entre meses o días, sino simplemente días. Como ustedes prefieran, está el mismo resultado. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo se determina la remuneración computable? Primero, ya les mencioné, las remuneraciones principales, más el promedio de las remuneraciones complementarias. A ese resultado se le tiene que agregar ¿sí? Buena idea, mejor lo escribo acá. Bien, remuneración computable. En todo caso, lo voy a RC entre 12 por tiempo de servicios. ¿Correcto? Esa es la fórmula. O remuneración computable entre 360 por tiempo de servicios. Gracias. O tiempo de servicios. Correcto. Ahora, ¿cuál es la remuneración computable? La remuneración computable es igual a remuneración principal más promedio de remuneración complementaria más 1/6 de la última gratificación percibida. Bien, esa es la fórmula para el cálculo de la CTS. Remuneración computable entre 12 por el tiempo de servicios y remuneración computable entre 360 por el tiempo de servicios. Es el mismo resultado, solamente que en este momento, con la segunda fórmula, efectúas el cálculo bajo una misma variable, que es el factor, que es el factor día. Ya no lo tienes que trasladar de meses a días. Ahora bien, ¿cómo yo determino la remuneración computable? La remuneración computable es la sumatoria de la remuneración principal, es decir, el básico o las comisiones que percibo, más el promedio de las remuneraciones complementarias, asignación familiar, horas extras, pero ojo, promedio, para ello lo tengo que dividir entre 6. Más 1/6 de la última gratificación percibida. Eso va a depender de cada caso en concreto, ¿correcto? Entonces, en una hoja y papel, si lo tienen a la mano, vamos a plantear el siguiente ejemplo de cálculo. Imagínense que, bueno, Angie ingresó a trabajar para mi empresa, no soy una gran empresa, régimen general, y Angie percibe una remuneración básica de 1.000 soles, ¿correcto? Angie percibe una asignación familiar de 930 soles. Angie, en el mes de... ingresó a trabajar el 1 de enero del 2020, ¿correcto? Tenemos fecha de ingreso, el 1 de enero del 2020. Lo que quiero hallar o calcular es la CTS que se paga en mayo del 2020. Por tanto, ¿cuál es mi periodo computable? O el tiempo que voy a analizar.
de noviembre 2019 a abril 2020. Ese es el periodo que me interesa. Remuneración básica, 1.000 soles. Asignación familiar, 993 soles. Horas extras. El trabajado, Angie percibió horas extras en enero, febrero y nada más. En enero percibió 500 soles de horas extras, en febrero percibió 400 soles de horas extras. ¿Correcto? Bueno, señores, calculen cuánto le correspondería al trabajador, pues en todo caso a Angie, proyectándose que estamos quincena de mayo del 2020 y le tenemos que, ustedes le tienen que depositar a Angie su CTS. En primer lugar, ¿le correspondería a Angie el pago de la CTS? Sí, no, ¿por qué? Segunda pregunta. ¿A cuánto asciende la remuneración computable? Y tercero, ¿cuánto es? Sí, correcto, Angie. Ingresaste a trabajar en enero, 1 de enero, y te voy a pagar la CTS de mayo 2020. Horas extras solamente has realizado en enero, 500 soles, y febrero, 400 soles. Primera pregunta, ¿corresponde o no corresponde el pago? Ustedes como jefe de recursos humanos de mi empresa. Bueno, deme el primero. Primero respóndame las preguntas en ese orden. ¿Corresponde? ¿No corresponde? Sí corresponde. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué sí corresponde? Bien, Frank. ¿Por qué sí corresponde? Bien, exactamente. Porque ha pasado el primer requisito. El requisito temporal. Trabajar más de un mes. Perfecto. Entonces sí corresponde. Ahora paso a hacer el cálculo. Bien. Segunda pregunta. ¿A cuánto asciende la remuneración computable? ¿Por qué? ¿Por qué 1093? Están sumando. A ver, voy a darle el audio. Fran, ¿tienes audio? Para que nos indiques de la lista de conceptos que he dado, indícame qué conceptos has tomado en cuenta para llegar a ese resultado. ¿Correcto? Voy a aperturar el audio a Fran. No tienes audio. A ver, ¿quién más? A ver, Milagros, te voy a dar audio, ¿correcto? Para que nos manifiestes. Hola, Milagros. Hola. Hola. Hola, Milagros, buenas noches. Hola. Hola. Bueno,
Hola, Milagros. Hola, ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escuchamos. hola, hola, buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Cómo estás, Milagros? Cuéntanos, Aquí bien. ¿cómo, cómo te ha salido el cálculo de la remuneración computable? Estoy tomando la remuneración básica, que es 1.000 Perfecto. soles, más su asignación familiar, que es 93 soles, Bien. y las horas extras que creo se deben tomar en el cálculo, que serían los 900 soles de enero y febrero. Ya. ¿Los tomas en cuenta por qué? Eh, Porque están dentro de su haber, lo ha trabajado. Ya, pero ya, perfecto, sigamos. Entonces, a ti te sale un básico, o perdón, una remuneración computable de 1993, ¿correcto? Así es. Bien, y el sexto de la última gratificación, El sexo de la gratificación todavía no lo calculé, pero también está incluido ahí. Se debe incluir. ¿ok? ¿Y cuánto saldría si ingresaste a trabajar el 1 de enero del 2019, 2020? ¿Cuál sería la última gratificación percibida? ¿Qué opinas? Si yo te digo la última gratificación percibida y has ingresado en enero, ¿cuál es la última que se debió de pagar? ¿Milagros? Hola, Milagros. Bien, vamos. Creo que perdimos audio con Milagros. Veía a Isabel. Hola, Isabel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Isabel. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con tu compañera Milagros? No, eh, Porque, solamente se debería considerar la remuneración básica de 1.000 soles más asignación familiar 93. Horas extras no, porque no está cumpliendo con los 3 meses consecutivos dentro del periodo de los 6 meses que corresponden lo que es la CTS. Y cuando habla sobre la gratificación de un sexto, de la gratificación de su última gratificación, no podría ser porque ella entró a laborar en enero. exacto, exacto. Y la última gratificación que se debió pagar fue en diciembre de 2019, pero Así no es, había vínculo laboral. así es. Entonces, eso ustedes lo deben de tener muy en cuenta. Ya saben ustedes cuál es la fórmula, pero esos detalles es lo que hace que una liquidación sea correcta o sea incorrecta. Bien, exactamente, Isabel, tal cual como lo mencionas. Entonces, tú misma, ¿tu remuneración computable cuánto es? 1.093. Perfecto. ¿Cómo calcularías cuál sería al final la CTS que se debe pagar en mayo, que yo le tengo que depositar a mi trabajador el 15 de mayo del 2020? A ver, un ratito para sacarlo. Ok. Todos, por favor, hagan también los cálculos para verificar si está correcto. Yo estoy haciendo lo mismo. Me ayudes, por favor.
Marcela López señala que es 546.50. A ver, esperamos el resultado de Isabel. ¿Cómo le salió el cálculo? Tengan en cuenta, vean el chat y vean cuánto asciende la... Perdón, cuánto es la fórmula. Fiorella dice que es 364.33. Marcela tiene un monto diferente. Esperemos, veamos ustedes. Luis Cicia dice que es 364.33. Esperemos el resultado de Isabel. Ya. Sale Ok, ¿cuándo? 455.41. Ok, entonces tenemos tres resultados. 546 por parte de Marcela, .50, 364.33 por Fiorella y Luis Cixia, e Isabel manifiesta, ¿cuánto? 400. 55.41. ¿Cómo te sale ese resultado? ¿Qué fórmula usaste? El de 12 meses. Ok, entonces hiciste 1093 Entre 12. entre 12 por... Ya. ¿Cuántos Por, meses trabajó por el tiempo laborado? Se ingresó a laborar el 1 de enero del 2020. ya. Yo le he considerado 5 meses. A ver, ¿cuál es el periodo computable de la CTS de que se paga en mayo del 2020? Ay, ay, ay. Tú lo mencionaste. Me Claro, dijiste, porque toma en cuenta las horas extras porque ese es el periodo computable. Ok, ¿cuál es el periodo computable? 3 meses. No, periodo computable de la CTS. ¿Los 6? 6, ¿cuál? ¿Me dices de cuándo a cuándo? Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo y abril. Correcto, de noviembre a abril. Ah, Correcto. Entonces, si yo ingresé a trabajar en enero del 2020 y me vas a pagar la CTS de mayo 2020, entonces yo he trabajado dentro del periodo computable enero, febrero, marzo y abril, ¿y mayo por qué no lo pago? porque mayo forma parte de otro periodo computable. Ah, ok, ok. Entonces será 4 Eh, meses. Me faltaba Así un mes. es, mayo corresponde a la CTS que yo te voy a pagar en noviembre del 2020, que sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que se paga hasta la quincena de noviembre. ¿Correcto? Ujú. Lo mismo sucede en el periodo anterior. De noviembre a abril, que se paga noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 6 meses que se paga la quincena de mayo, hasta la quincena de mayo. No se contabiliza mayo. Mayo Ah, es el mes en el cual se va a pagar o se va a depositar. ok, me equivoqué. Le ¿Sí? puse A ver, más. haz la corrección en tu fórmula. 364.33. Correcto, es el monto que también me sale a mí, 364.33. En ese me equivoqué. ¿Correcto? En lo de los Está meses. bien que hayas tomado en cuenta el periodo computable, las horas extras pero no te olvides del periodo computable, porque mucha gente igual incluye mayo dentro del periodo computable, pero mayo no corresponde porque es la fecha del pago, pero no es la fecha que se toma en cuenta. O sea, ¿Bien? cuando se coge para el periodo computable, se coge desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Siempre son 6 meses. Si te das cuenta, son 6 meses en todo. Ya. 6 meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y se paga hasta la quincena de mayo. Luego, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y se paga hasta la quincena de noviembre. Son 6 meses. Ok. Bien, perfecto.
Sí, Luis, es lo mismo, es lo mismo. Como te dije yo puse esta fórmula. Lo puedes dividir entre 6 por el tiempo, por 4, o entre 360 por lo que equivaldría a 4 meses en días, que son 120. Y replico la fórmula, replico lo que les puse. Remuneración computable entre 12 por el tiempo de servicios, o remuneración computable entre 360 por el tiempo de servicios, que puede ser también, que sería también en factor día. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Lápiz y papel, por favor. Fecha de ingreso. Muchas gracias, Isabel. Voy a quitar el audio. Bien, fecha de ingreso. El 10 de febrero del 2020. Fecha de cese, el 25 de abril del 2020. Me interesa ya la remuneración, perdón, la CTS de mayo 2020, o en todo caso la trunca. El trabajador tiene una remuneración básica de 2.000 soles. Recibe asignación familiar 93 soles. Ha percibido comisiones en el periodo febrero, 100 soles, marzo, 100 soles, y el tiempo que trabajó en abril ha generado 100 soles de comisiones. ¿Correcto? Tiene una movilidad sujeta a la asistencia al centro de trabajo, ascendente a 500 soles. Tiene una movilidad como condición de trabajo de 400 soles. Ha realizado horas extras en febrero, marzo, abril. En febrero hizo 200 horas extras, o sea, 200 soles en horas extras. En marzo hizo 150, y en lo que trabajó en abril hizo 100 soles de horas extras. ¿Correcto? Y tiene un bono por cumpleaños, porque fue su cumpleaños. Lo percibió en marzo y ascendía a 300 soles. Perfecto, señores. Necesito saber, yo como empleador y ustedes como jefe de recursos humanos de mi empresa, necesito saber cuánto le corresponde al trabajador como CTS trunca, porque lo estoy liquidando. Infórmeme. Son las 9:03. Tienen 5 minutos, señores. El que termina primero le doy el audio para que me explique.
Faltan 2 minutos. Bien. ¿Terminaron? Huarmaca, tú señalas que es el monto de 710.75. Veamos, esperamos a alguien más para ver si es que hay un monto materia de controversia, y en base a eso te doy el audio, Huarmaca, para que me indiques cómo has calculado y qué método has utilizado, y al mismo tiempo qué conceptos has tomado en cuenta. Recuerden, señores, interesa todo lo que se ha percibido dentro del periodo. Es necesario que se cumpla con el principio de regularidad y el tema de las comisiones, correcto, que son remuneración principal, tienen que sacar un promedio, pero dividido entre los meses que han percibido ese monto. A diferencia de la remuneración complementaria que sacan el promedio entre todo el periodo laborado, como por ejemplo en las horas extras. $568.6. Ya. Bien. Veamos. Vamos a elaborar el cuadro. Tal cual como está acá, por ejemplo, en esta misma liquidación, pueden ver la fórmula. Sueldo básico, la asignación familiar, todo lo que se toma en cuenta. Un sexto y saca la remuneración computable. El cálculo, aquí está, por meses y por días. Esta es la fórmula, aquí está. En esta hoja ustedes perfectamente pueden practicar. Ahora bien, veamos, le voy a dar el audio a Huarmaca. Tienes... Huarmaca, creo que no tienes audio. Creo que no tienes audio. Veamos, Isabel. Ah, ya tenemos otro monto.
Luis Sixia dice 547. Luis, ¿tienes audio? Para brindarte audio y nos expliques. Hola, Luis. Sí, ya te brindé audio. Hola, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué profesor. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Cuéntanos. A ver, primero, debemos hallar las variables, ¿correcto? Correcto. Listo. ¿Cuál es la remuneración computable? ¿Qué conceptos de todos los ingresos que he detallado, que déjame repetirlos, básico, AFP, comisiones, movilidad sujeta a la asistencia, movilidad como condición de trabajo, horas extras, bono por cumpleaños? Ya. Se ha considerado los 2.000 soles de la remuneración básica, la ¿Ya? asignación familiar de 93 soles ¿Correcto? y la movilidad sujeta a asistencia al trabajo de 500 soles. No se ha considerado las comisiones porque el requisito es completar los 3 meses, ¿no? Y ella ha terminado de elaborar el 25 de abril. ¿Ya? Son 25 días de abril, no se completa el tercer mes. ¿Ya? Perfecto. Sigue. Tampoco se ha considerado la movilidad como condición de trabajo porque es un concepto no remunerativo. Bien. Y el bono de cumpleaños tampoco, porque es un concepto no remunerativo. ¿Ya? Te faltan las horas extras. ¿Las has tomado en cuenta o no? Tampoco las he tomado en cuenta porque no cumplen el requisito de los 3 meses, ya que ella ha elaborado hasta el 25 de abril, o la persona ha elaborado hasta el 25 de abril. Y Bien. bueno, entonces no han completado ¿A los 3 cuánto meses. asciende, a cuánto asciende tu remuneración computable? A 2.593 soles. 593. 2.593. Así es. Lo he dividido entre 360 días. ¿Ya? Multiplicado por 76 días laborados, me da ¿Correcto? 547.41. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿por qué tomas en cuenta la movilidad sujeta a la asistencia? Porque es un concepto remunerativo. Ya, en principio no es un concepto remunerativo. ¿No? En la sesión anterior, y vimos el artículo 19, y lo voy a proyectar acá. Estaba en una de las últimas clases. Conceptos no remunerativos. Veamos. Gratificaciones. Acá está. Mire literal, lo que dice el artículo 19, el literal E. El valor de transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Es un concepto no remunerativo. Y tu sustento para decir que la movilidad como condición de trabajo es un concepto no remunerativo, lo cual es correcto, está en el literal I, que dice todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor. ¿Correcto? Entonces, has consignado un ingreso que no correspondía. Ya, entonces no va. Ajá, pero la idea es que necesito que entiendas por qué no Sí, sí. va. No porque yo te lo digo, porque eso estaría mal. La idea es que sepas por qué no va. Tú ya sabes que tu sustento, para que si tu jefe te pregunta por qué no has tomado en cuenta, o el trabajador te pregunta por qué no has incorporado o no has tomado como cálculo tal concepto, el de la movilidad, porque son 500 solsazos, definitivamente, tienes que justificarlo. Bueno, el literal E del artículo 19 del TUO de la ley de CTS
señala que el monto por movilidad, siempre y cuando se utilice para la asistencia al centro de trabajo, es un concepto no remunerativo. ¿Correcto? Entonces, igual que la movilidad como condición de trabajo, tampoco. Los dos. Tampoco. Eso no lo tomaste en cuenta y está bien. Pero el sustento es en el literal I del mismo artículo 19. Todo lo que es condición de trabajo es un concepto no remunerativo y no se toma en cuenta. Salvo que se haya desnaturalizado. Y ya explicamos en la sesión anterior cuándo se desnaturaliza un concepto no remunerativo. Por ejemplo, cuando yo te doy a ti movilidad como condicionada a la asistencia al centro de trabajo y te he otorgado esa movilidad cuando estabas de vacaciones. Entonces, no había razón de ser porque tú no debías de ir al centro de trabajo. ¿Entiendes? Sí, sí, entendido, doctor. Perfecto. Entonces, listo. Entonces voy a retirar del audio para verificar, porque ya ven ustedes que si existe un error, si ustedes hacen el cálculo o toman erróneamente un concepto que no deberían tomarlo, es algo que no se puede arreglar, sino que tienes que volver a calcular todo, porque si el monto de la remuneración computable varía toda la fórmula. Bien. ¿Alguien más que haya resuelto? Veamos. Isabel, porque Huarmaca no tiene audio. Isabel, te voy a dar audio, ¿de acuerdo? Hola, Isabel. Creo que ya me equivoqué. Lo estoy viendo. Ya me imaginaba, pero nada, hay que dar chance. Sí, Cuéntame. Lo que es en la remuneración computable, la remuneración principal, que son los 2.000 soles, la asignación familiar, los 93 soles, las comisiones son 300 soles, que son en febrero, marzo y abril. Ya, en horas extras. ¿Por qué no lo divides entre 6? No sacas el promedio entre 6 y sacas el promedio entre 3 nada más. Ah, ya me rayó. Ajá. ¿Cuándo te sale a ti las comisiones? ¿300? Es que yo las he sumado. Febrero, marzo, abril, 300 soles. Ah, ya. Perdón. Sigue. Te entendí mal entonces. Ya. En horas extras, los 450. ¿Por qué se considera? Porque son las 3 consecutivas. Si bien es cierto, en abril él deja de elaborar el 25 de abril, pero sí percibe horas extras en los días del 1 al 25. Bien. Ahí me sale la sumatoria de 2.843. Pero de ahí ya me he equivocado porque estoy viendo acá. Era más. No, pasa la idea. Pero a ver, tu respuesta se complementa con la respuesta de Luis y eso me agrada. La idea es que ambos están yendo por el camino correcto y todos, ¿no? Lástima que Huarmaca no tenga audio como para compartir su tercera opinión, porque tengo 3 resultados y más el mío es un cuarto resultado, porque yo tengo un resultado que no coincide con ninguno de los que ustedes me han planteado. Fiorella, no sé, no ha respondido, creo que ya se fue a dormir. Fiorella, ¿cómo estás? Fiorella, te doy audio para que nos expliques, porque tu monto tampoco coincide con el mío. Así que quizás yo me he equivocado y quizás tú, Fiorella, tienes razón. Veamos, te voy a quitar el audio, Isabel. Veamos, Fiorella. Hola, Fiorella. Profesor, ¿ahí me escuchan? Te escucho muy bajo. Es que está baja mi batería, profesor, recién acabo de llegar. Ya, a ver, ¿cómo puedo aumentar el audio? Sí, es tu audio al parecer. Bueno, a ver, indícanos, Isabel, voy a estirar un poco el oído. Perdón, Fiorella.
profesor, yo solamente le he sumado los 2.000 básicos más las 90. Ya, el básico. Sí, la asignación familiar que son 93 soles, Correcto. más los 450 que no copié de qué concepto era, si no me equivoco era BFP. Hay un concepto de 450, no copié de qué, pero si no me equivoco era BFP. Horas extras. ¿Horas extras? No, ahora Sí. Ah, Eran comisiones, movilidad sujeta a condiciones de asistencia, a la asistencia de trabajo, movilidad como condición de trabajo, horas extras y bono por cumpleaños. ya, las horas extras 450 porque son febrero 200, marzo 150 y 100 de abril. Y Ya, entre 12 por 2 meses computables. ya. Es decir, ¿cuánto te sale la remuneración computable? 423.83. 423, ¿la remuneración computable? No, no le he sumado, la he hecho de frente la fórmula. Me sale la remuneración computable, sale, a ver, espérame un ratito, por favor. 2.533. Ya. 2.533. ¿Me escucha, profesor? Ya. Sí. Sale 2.500. Y te sale 423.83. Ajá, 423. Bien. Creo que me sale a mí. No sé. Bien. Ok. La remuneración diaria, perdón, la remuneración básica que has tomado está bien, son 2.000 soles. La asignación familiar, 93, la has tomado en cuenta, 2.000 soles, perdón, 93. Que veo a María José y veo a Marcela López que tienen montos diferentes al mío. Creo que yo me he equivocado o seguimos en error. Creo que estas nuevas variables que les he dado los han confundido, pero la idea es que con la práctica, con estos ejercicios, vayan sabiendo. Y justamente vamos a entrar a ese tema. Comisiones, ¿correcto? En comisiones es, ¿qué dijimos? ¿Es remuneración complementaria o principal? Fiorella, ¿qué opinas? Creo que me dejó sin audio. Sí, me dejó sin audio, Fiorella. ¿Qué opinan? Las comisiones, ¿es remuneración principal o remuneración complementaria? Comisiones. Correcto. Hablamos de que las comisiones eran una remuneración principal variable, que podía ser mixta o pura. ¿Correcto? No, Fiorella, es remuneración principal. Efectivamente, tiene razón Luis. Entonces, Luis, al ser remuneración principal, definitivamente las comisiones tienen que tomarse en cuenta. Ahí es donde tú cometiste un error. No las tomaste en cuenta e incluso me dijiste, no corresponde porque abril no lo terminó. Pero el tema es que de los 25 días ha generado 100 soles de comisiones. Entonces, así no haya terminado el mes, igual debe recibir comisiones y se debe de contabilizar los días trabajados. Hablamos que el requisito para el mes era que por lo menos haya trabajado un mes. En este caso, ha pasado esa valla porque ha trabajado más de un mes, pero el hecho de que no haya terminado, de que el vínculo laboral se haya extinguido antes de fin de mes, no quiere decir que no se le reconozca todo el mes. Eso se aplica para otro de beneficio social que ya se explicará, pero para la CTS se paga por meses y por días, de manera proporcional. Por eso que yo les hablaba de entre 12 o entre 360. ¿Me dejo entender? Entonces, las comisiones, al ser una remuneración principal, entonces lo que se debe hacer es sumar
esas tres comisiones, 100 más 100 más 100, y sacar un promedio. Dividirlo entre 3. 100 más 100 más 100 son 300. Entre 3 son 100 soles. Mi promedio de comisiones de remuneración principal son 100 soles. Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿pero por qué divide entre 3 y no lo divide entre 6? ¿Por qué? Porque la remuneración principal, cuando es variable, se divide entre los meses en los cuales se percibió. Porque si usted, o en todo caso, se trabajó. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dividen entre 6, estarían adicionando meses en el cual no se trabajó y no se tuvo oportunidad para percibir esas comisiones. ¿Correcto? Y sería en desventaja para el trabajador. Porque el vínculo laboral terminó en abril, el 25 de abril. Entonces, sí tomo en cuenta las comisiones porque es remuneración principal. Y la remuneración principal siempre se toma en cuenta. 100 soles, que es el promedio entre 3. Luego, movilidad sujeto a la asistencia familiar. Recuerden, literal E del artículo 19 de la ley de CTS. Es concepto no remunerativo. No corresponde. Bono como condición de trabajo. Literal I. Todo lo que tiene que ver como condición de trabajo es no remunerativo. No procede, no lo tomo en cuenta. Y lo voy tachando. Eso es lo que yo hago. Miren. Hago una lista y voy tachando. Este sí, este no, este no, este no. Es como una lista de supermercado. ¿Qué tomo en cuenta? ¿Qué no tomo en cuenta? Luego, horas extras. En febrero hizo 200 soles, marzo 150, abril 100. Las horas extras, ¿es remuneración principal o complementaria? ¿Qué opinan? ¿Principal o complementaria? Hablamos que las horas extras era remuneración complementaria y que tenían que cumplir con el principio de regularidad. Recibirlas por lo menos como mínimo 3 veces dentro del periodo computable, de manera continua o discontinua. En este caso, se percibe de manera continua. En febrero, en marzo y abril. No importa que no haya terminado de trabajar en abril, porque es lo que ha generado 100 horas de horas extras. Recuerda que la están liquidando. Entonces, ese es otro error que cometiste, Luis, al señalar que como no había terminado el mes, entonces no corresponde. ¿Correcto? Entonces, si se toma en cuenta, es complementaria y además cumple con el principio de regularidad. Sí se toma en cuenta. Entonces, lo que yo hago es sumar 200 más 150 más 100, me sale 450. Lo que yo tengo que hacer es dividir 450 entre 6, sacar el promedio, porque la remuneración complementaria sí se divide entre 6, a diferencia de la remuneración principal, que se divide entre los meses que percibió. Entonces, si yo divido 450 entre 6, me sale 75. Y a la pregunta de Warmaca, vamos al último punto, es el bono por cumpleaños. Y si vamos al literal E de al literal G de las diapositivas, señala, es un concepto no remunerativo, literal G, las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellos de semejante naturaleza. No corresponden, no son conceptos remunerativos, por ende no se toman en cuenta. Entonces, esos 300 soles de bono por cumpleaños no se toman en cuenta. ¿Cuál es mi remuneración computable? ¿Qué voy a tomar en cuenta? Básico, asignación familiar, las comisiones según promedio de 100 soles, las horas extras en promedio de 75 y por ende me da una remuneración computable de 2.268. ¿Qué cosa sería 378, Fiorella?
Fiorella. No, a ver, veamos. ¿Cuántos meses trabajó? A ver. Tú misma, Fiorella, vamos a habilitarte la CT, ya que tenemos la revolución computable. Hola, Fiorella. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. A ver, ya que tenemos la remuneración computable, que es 2.268, ¿correcto? Este es un trabajador que empezó a trabajar el 10 de febrero de 2020 y culminó o cesó el 25 de abril del 2020. ¿Cuánto le corresponde por CTS? 378. Sí, es lo que me sale porque estoy dividiendo 2.268, que es la remuneración computable, entre los dos. Perfecto. Por Bien. 2 meses, porque se supone que ha trabajado solamente de febrero a abril. Ya. ¿Y febrero, abril, cuánto tiempo hay? ¿Ha trabajado? 2 meses. ¿No es 2 meses, profesor? Ha trabajado de el 10 de No, abril. febrero al 25 de abril. Sí, por eso lo es. 2 Ok, meses, 15 tienes días. exactamente, hay meses y días. Entonces, tu primer cálculo está bien. Por 2 meses, 378. Ahora sácalo por días. ¿Cómo tú, siguiendo tu misma fórmula, cómo lo transformarías de meses a días? A ver, voy a corregirlo entonces, profesor. Voy a hacerlo otra vez. Ya recordé mi fórmula. Ya, entonces si lo hago con la remuneración entre 360 por 2. Profesor, me sale 472.5. Sí, correcto. 472.5. Sí, Veamos así es. quién tenía la razón. María José. No, pero María José la acaba de poner, pues. Veamos. ¿Alguien puso 472? ¿Alguien? No. ¿Qué pasó, señores? Es que, profesor, nos equivocamos con remunerativo y me equivocamos. Huarmaca, tú ya estás pidiendo que explique la gratificación cuando nos estamos equivocando con la CTS. No te preocupes, que en este módulo vas a aprender a calcular CTS. Todos los beneficios ya están programados dentro de mi módulo 3. No te preocupes. Pero quiero que me quede claro cómo se calcula. Quiero que me quede claro. Y la única forma para que ustedes puedan ser unos expertos al calcular las CTS es con la práctica. Es por eso que ya ahorita nos ha ganado el tiempo, pero la próxima clase voy a traer una plantilla de puro ejemplo, con puros datos, ¿correcto? Y la vamos a resolver uno por uno. Habiendo resuelto eso, pasamos a CTS, perdón, pasamos a ratificación. Genial. Entonces, o en todo caso, lo que haré es, esa plantilla se la voy a dar a Joana como encargada del Corlat para que se las entreguen a ustedes y no perder tiempo al momento de explicar en las sesiones, porque solamente tenemos hora y media. Entonces, ustedes vienen con los resultados, analizamos los resultados, me explican cómo lo resolvieron y en base a eso yo les absuelvo las consultas y les puedo señalar en qué se han equivocado o qué están haciendo bien, se mejora
y terminamos CTS para empezar con gratificaciones. ¿Correcto? Perfecto. A ver, Luis, tú me planteas una pregunta. Dice, de febrero son... Dice, de febrero son 21 días. De marzo, 30. Y de abril, la suma es 76 días. ¿Ya? Correcto, Luis. Entonces, pero ¿cuál es tu duda? ¿No se calculó en base a ello? ¿Mm? Efectivamente, son 21 días. ¿Ok? Se ha calculado en base a 75 días. ¿Ok? A ver, en febrero son 28 días, ¿correcto? A ver, todos se calculan en base a, generalmente se hace en base a 30, ¿correcto? Entonces, lo que pasa es que cuando hacemos cálculo de CTS de beneficios sociales, siempre calculamos en base a 30 días. ¿Correcto? Bien. Entonces, tenemos que en febrero trabajado del 10 al 30. 20 días. 30 días de marzo y 25 días de abril. Esto es un total de 75 días. Me refutas, Luis. Bien, bien, está muy bien. Pero 21 días. Vamos a hacer una cosa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tienes razón, son 21 días, no son 20. Sí, efectivamente, Luis tenía razón, son 21 días y el cálculo se haría no por 75, entonces sería 2268 entre 360 por 76 días. 478.8. Efectivamente. Hay una diferencia de 6 soles aproximadamente. Efectivamente, tiene razón, Luis. Son 478. Bien, entonces, está claro, todo lo computamos sobre 30 días cuando hay ese tipo de situaciones. Y efectivamente ha habido un error, no era sobre 75, sino sobre 76 días. Gracias, Luis. La idea es esa, que entre todos aportemos para llegar al resultado correcto y final. Entonces, yo le voy a traer la plantilla, se la voy a enviar por correo a Joana para que pueda hacérsela llegar a ustedes y puedan resolver ya o traerlas resueltas o tenerlas resueltas al momento de la
siguiente sesión y en base a ello veamos, tal como lo hemos planteado. Warmaca, porfa, si te puedes conseguir audio sería genial, porque me interesa escuchar los resultados, ¿no? Y tal como lo hemos visto, ¿qué conceptos tomó en cuenta? ¿Qué nos tomó en cuenta? ¿Y por qué? Eso es lo que me interesa, que entiendan el por qué, no porque uno se lo dice. Porque en la vida real les van a plantear casos o van a estar frente a casos donde se les cambia el nombre y eso no es lo que les dijo el profesor, pero ustedes tienen que ver lo que dice la ley y lo que han aprendido. Y en base a eso, sacar su criterio y determinar si se toma o no se toma en cuenta. ¿Perfecto? Entonces, listo, señores. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Buenas noches.